Buenos días, profesora. En el día de hoy vengo a presentarle mi informe sobre programación. ¿Qué es el lenguaje de programación? La introducción. A continuación se presenta información acerca del lenguaje de programación, ventajas y características. Este es un lugar formal que le proporciona a una persona, en este caso programador, la capacidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes. Además, se mostrará su nivel y otros puntos acerca de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje de computadora que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas web, scripts u otros, conjuntos de instrucciones que se ejecutan para los ordenadores. La función principal del lenguaje de programación es escribir programas que le permiten la comunicación usuario-máquina. Uno de los programas especiales, compiladores e intérpretes, convierten las instrucciones escritas en un código fuente en instrucciones escritas en un lenguaje de máquina. 0 y 1. Sintaxis. El conjunto de símbolos y reglas para formar sentencias. Semántica. Las reglas para transformar sentencias e instrucciones lógicas. Pragmática, utilizando la construcción particular del lenguaje. ¿Qué es programar? La programación va más allá de cualquier idioma, pues también es un gran tutor cuando se trata de aprender a solucionar problemas, principalmente en situaciones de lógica e ingenio. Es el arte de crear soluciones desde cero a paradigmas complejos a base de un pensamiento estructurado, lógico y creativo. Los tipos de lenguaje. Lenguaje de programación de nivel bajo. Dentro de los niveles de lenguaje de programación, los que se encuadran en este grupo se destinan directamente a las máquinas. Así sería el idioma, capaz de vincular hardware y software. Existen dos lenguajes de programación de nivel bajo. Lenguaje máquina. Es el famoso código binario donde se utilizan los ceros y unos. Solamente las computadoras descifran este código. Lenguaje de ensamblador. Se trata de la primera aproximación a un lenguaje más próximo al usado por humanos, pero que también puede entender las máquinas dependiendo del tipo de computadora o máquina. Es probable que se precise transformar el lenguaje ensamblador en el máquina para un correcto funcionamiento. Ventaja: mayor adaptación al equipo, posibilidad de obtener la máxima velocidad con un mínimo uso de memoria. Características: se trabaja a nivel de instrucciones, es decir, programación es más fino detalle. Está orientado a la máquina. Inconveniente: imposibilidad de escribir código dependiente de la máquina. Mayor dificultad de la programación en comprensión de los programas. El programador debe conocer más de un centenar de instrucciones. Es necesario conocer en detalle la arquitectura de la máquina. Lenguaje de nivel medio. Este lenguaje se encuentra en un punto medio entre los dos anteriores. Dentro de estos lenguajes podía situarse C, ya que puede acceder a los registros del sistema, trabajar con direcciones de memoria, todas ellas características del lenguaje de bajo nivel y a la vez realizar operaciones de alto nivel. Ventajas: usa un lenguaje procesado, el procesador de C, para tareas como definir macros e incluir múltiples archivos de código fuente, acceso a memoria de nivel mediante el uso de punteros, interrupciones del procesador con uniones, un conjunto reducido de palabras clave. Característica: una de las más peculiares del lenguaje de programación es el uso de apuntadores, los cuales son muy útiles de la implementación de algoritmos como listas ligadas, las tablas, hash y algoritmos de búsqueda y ordenamiento para otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo. Les suele ser un poco más complicado implementar. Lenguaje de nivel alto de programación. Este tipo de lenguaje de programación son más sencillos de comprender por los humanos, ya que se redactan en idiomas conocidos, ya sea español, inglés o francés. Ventaja: genera un código más sencillo y comprensible. Escribir un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. Le permite utilizar programas de programación, paradigmas de programación.
Permite crear programas complejos en relativamente menos líneas de código. Características. Lenguaje de alto nivel se refiere al nivel más alto de abstracción del lenguaje de máquina. En lugar de tratar con registros, direcciones de memoria y las pilas de llamada. Lenguaje de alto nivel se refiere a variables, matrices, objetivos, aritmética compleja o expresiones booleanas. Subrutina y funciones, bucles, hilos, cierres y otros conceptos de informática abstracta, con un enfoque en la facilidad de uso sobre la eficiencia óptica del programa. Inconveniente: reducción de velocidad al ceder el trabajo de bajo nivel a la máquina. Algunos requieren que la máquina cliente posea una determinada plataforma. Los traductores. El traductor es una herramienta esencial en la programación o desarrollo, encargándose de convertir código fuente en un determinado lenguaje de programación o código máquina que puede entender directamente el ordenador. De acuerdo al modo que lleva a cabo el proceso de conversión, los traductores se dividen en dos conjuntos: intérpretes y compiladores. Un intérprete es un traductor que ejecuta la línea de código que conforman un programa una a una y directamente. Es un programa que va leyendo el código fuente de otro programa y lo va ejecutando según lo lee. Compiladores. Los traductores de tipo compilador convierten el código fuente de un programa en código máquina, generándose en el camino un recurso adicional, un ejecutable que será el que utilizaremos para ejecutar el programa. Técnica de programa de símbolo. Símbolo, inicio, final. Función: representa el inicio y el final del proceso. Flecha, línea de flujo. Inicia el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. Entrada, salida. Representa la estructura de datos en la entrada y la impresión de datos de la salida. Proceso: representa cualquier tipo de operación. Decisión: nos permite analizar una situación con base en los valores verdaderos y falsos. Reglas para elaborar un diagrama de flujo. Se debe escribir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos se unen con líneas. Se usan flechas para indicar el flujo de información. Los círculos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada. Fase la resolución de un problema. Análisis del problema. El problema se evalúa teniendo en cuenta las especificaciones de los datos dados. Diseño de algoritmo. Una vez visto el problema, se crea una solución que conducirá a un algoritmo que pueda resolver el problema. Codificación. Implementación. La solución se obtiene mediante un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje C. Ejecución. Verificación y depuración. El problema es revisado y se eliminan todos los problemas del programa. Mantenimiento. El programa se revisa y se modifica si es necesario hasta tener la solución dada. Documentación. Se vuelve a revisar y se estructura las diferentes fases del ciclo de vida de la computadora. Conclusión. Una vez leída la información proporcionada, podemos destacar la importancia de programar, que esto permite ejercitar otras capacidades que sirven para todos los ámbitos de tu vida, como mejorar el razonamiento lógico formal y potenciar las habilidades para la resolución de problemas, además de llevar un conocimiento acerca de programación a nivel bajo y nivel medio, técnica de programas de símbolos, y nos detallan las reglas para el desarrollo de un diagrama de flujo.